Los aeropuertos esconden innumerables historias de estafas desconocidas, pero esta conmocionó a todo el mundo. La gente se quedó sin aliento. Los padres acercaron a sus hijos a ellos. Los agentes de seguridad se apresuraron a intervenir. Incluso los anuncios por megafonía se silenciaron cuando un perro policía altamente entrenado se abalanzó de repente sobre una niña paralizada, ladrando desesperadamente, gruñendo y negándose a retroceder. En cuestión de minutos, los agentes de seguridad se agolparon en la zona, confundidos, sorprendidos, sin saber qué había detectado el perro. El agente que sujetaba la correa luchó por controlarlo, pero el pastor alemán no se movía. Tenía los ojos fijos en las manos temblorosas de la niña, que agarraba una vieja bolsa de cuero. La niña gritaba mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Estaba paralizada de cintura para abajo y apenas podía hablar. La gente empezó a susurrar. ¿Le está atacando el perro? ¿Esconde algo ilegal? Nadie tenía la respuesta. Nadie entendía lo que te estaba pasando. Al principio, la gente pensó que el perro simplemente se había equivocado, pero estaban equivocados. Terriblemente equivocados. No era un error. El perro policía estaba tratando de descubrir algo mucho más oscuro. Una estafa masiva dirigida a niños discapacitados. Y esta niña era su próxima víctima. Lo que los agentes descubrieron a continuación dejó a todos atónitos. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y sinceramente tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El aeropuerto bullía con su caos matutino habitual, las maletas rodando y haciendo clic contra el suelo de baldosas, los anuncios por megafonía resonando por encima de la multitud y las familias corriendo por la terminal. Pero en medio de todo ese ruido, algo extraño comenzó a cambiar. Algo que nadie notó al principio, excepto un único pastor alemán. El agente Daniel Carter caminaba junto a su compañero canino, Rex, realizando una patrulla rutinaria cerca de la Terminal C. Rex había estado tranquilo toda la mañana, alerta pero firme, trotando a la izquierda de Daniel con disciplina y concentración. Pero entonces, sin previo aviso, levantó las orejas. Giró la cabeza hacia la zona de facturación. Todo su cuerpo se tensó como un resorte cargado. Daniel redujo la velocidad. «Rex, ¿qué pasa, chico?» Rex no respondió con un ladrido. Todavía no. Dio un paso adelante, luego otro. Entonces se abalanzó. La correa tiró con tanta fuerza que el brazo de Daniel se echó hacia atrás. «Rex, tranquilo», siseó, tratando de recuperar el control. Pero el perro no le escuchaba. En todos los años que Daniel llevaba trabajando con él, Rex nunca se había comportado así a menos que algo fuera muy, muy mal. Los pasajeros se detuvieron. Algunos jadeaban. Otros miraban con los ojos muy abiertos, incertos. En el centro de la mirada mortal de Rex había una niña pequeña, de no más de 7 años, acurrucada en una silla de ruedas. Su cabello castaño le caía sobre la cara, y sus diminutos zapatos rosas colgaban ligeramente por encima del suelo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, silenciosas y constantes. Le temblaban las manos mientras agarraba con fuerza una vieja bolsa de cuero que apretaba contra su regazo. Rex ladró una vez, con un ladrido agudo, fuerte y autoritario. Toda la terminal se paralizó. No era un ladrido agresivo, era una advertencia, una señal desesperada. La gente se alejó de la niña. Algunos susurraban, «¿Está bien?». Otros murmuraban, «¿Hay algo dentro de la bolsa?». El personal del aeropuerto intercambiaba miradas nerviosas. El ambiente se enrareció con el miedo y la confusión. El corazón de Daniel latía con fuerza. Rex nunca reaccionaba de forma incorrecta, nunca ladraba sin motivo. Y sin embargo, ¿por qué una niña pequeña? ¿Por qué alguien tan frágil y asustado? Rex dio una vuelta, gruñendo en voz baja, con los ojos fijos en la bolsa como si escondiera algo peligroso. La niña gimió, apretando los ojos con fuerza. Sus piernas, que no se movían en absoluto, colgaban flácidas y sin vida, paralizadas, indefensas. Una madre protegiendo a su hija susurró,
Dios mío, ¿qué está pasando? Daniel tragó saliva y se colocó delante de Rex. Que todo el mundo se aparte, ordenó. Dejad que nos encarguemos nosotros. Pero ni siquiera él sabía a qué se enfrentaban. Rex volvió a tensarse, ladrando más fuerte, más urgente, más frenético, lo que obligó a Daniel a darse cuenta de algo aterrador. No era un error, no era algo aleatorio. Algo dentro de esa silla de ruedas de aspecto inocente, o en las manos temblorosas de la niña, estaba activando a un perro policía entrenado para detectar el peligro. Y fuera lo que fuera, Rex estaba decidido a descubrirlo. El agente Daniel apretó la correa, pero Rex era más fuerte, mucho más fuerte de lo que había sido nunca durante el entrenamiento o las misiones de campo. Los músculos del pastor alemán se tensaron. Sus patas arañaban las pulidas baldosas del aeropuerto mientras tiraba hacia adelante, negándose a retroceder ni un centímetro. «¡Rex, quieto! ¡Quieto!», ordenó Daniel con voz aguda. Pero Rex no se movió. Todo su cuerpo estaba concentrado, con la mirada fija en las manos temblorosas de la niña aterrorizada. Todos los instintos de Daniel le gritaban que algo iba mal, terriblemente mal. Pero el rostro inocente que tenía delante no encajaba con el comportamiento de un perro entrenado para detectar el peligro. La niña parecía frágil, destrozada, asustada, pero no peligrosa. Los pasajeros retrocedieron lentamente, creando un círculo cada vez más amplio a su alrededor. Algunos grabaron con sus teléfonos, otros susurraron nerviosos. ¿Qué está haciendo el perro? ¿Lleva algo? ¿Por qué se comporta así? Sus voces solo hicieron que el pulso de Daniel se acelerara aún más. Rex volvió a ladrar, fuerte, autoritario, urgente. No era su ladrido de advertencia habitual, ni agresividad. Esto era diferente. Era desesperación. Daniel había trabajado con Rex durante 5 años. Conocía a su compañero mejor que nadie. Rex era tranquilo, metódico y casi imposible de distraer. Que perdiera toda su disciplina de esta manera significaba que no estaba respondiendo solo a un olor. Estaba respondiendo a una amenaza o a una llamada de auxilio. La niña se estremeció al oír el sonido. Sus pequeños hombros temblaban. Sus labios temblaban como si estuviera formando palabras, pero no pudiera pronunciarlas. No hablaba. No movía las piernas en absoluto. Su silla de ruedas estaba ligeramente torcida, como si la hubieran empujado demasiado rápido o la hubieran manejado con demasiada brusquedad. Daniel se agachó ligeramente, manteniendo un tono suave. «Cariño, ¿estás herida? ¿Hay alguien contigo?» Ella no respondió. Solo apretó con más fuerza la bolsa de cuero, tanto que la piel alrededor de sus nudillos palideció. Rex gimió, caminando con movimientos rápidos y bruscos, con el hocico temblando frenéticamente. De repente se quedó inmóvil otra vez. Orejas levantadas, cola rígida, postura recta como una tabla. Daniel reconoció esa postura al instante. Era la postura de alerta de vida o muerte de Rex. Se le cortó la respiración. «Vale, vale», murmuró Daniel para sí mismo, con la tensión recorriendo su espina dorsal. «Algo no va bien aquí», levantó su radio. «Central, necesito unidades adicionales en la Terminal C inmediatamente. Posible amenaza o emergencia médica. El KU-9 está indicando alerta máxima. Repito, alerta máxima». Rex giró la cabeza hacia el otro lado de la terminal, gruñendo como si sintiera a alguien cerca. Daniel siguió su mirada, pero no vio nada. ¿Por qué actuaba así Rex? ¿Qué estaba percibiendo? Y lo más importante, ¿el peligro real era la niña o alguien que la observaba? La pequeña contuvo el aliento cuando Rex volvió a ladrar, esta vez más fuerte. Sus diminutos dedos se aferraron a la gastada bolsa de cuero que tenía en el regazo, acercándola a su pecho como si fuera lo único que la mantuviera a salvo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran sollozos fuertes, solo silenciosos. Lágrimas desesperadas que hacían la escena aún más desgarradora. Daniel sintió un nudo en el pecho. Parecía tan frágil, tan indefensa. Su fino vestido azul de hospital le quedaba holgado sobre los hombros, con las mangas demasiado largas para sus pequeños brazos.
Sus piernas no se movían en absoluto. Ni siquiera se estremeció. Simplemente colgaban flácidas de la silla de ruedas, con los dedos de los pies ligeramente hacia adentro, paralizados. Daniel se dio cuenta de repente. «Cariño», le dijo suavemente, agachándose a la altura de sus ojos. «No estás en peligro. Nadie está aquí para hacerte daño, pero necesitamos saber si algo va mal. ¿Puedes decirme tu nombre?» Nada. Solo labios temblorosos y respiraciones superficiales. Sus ojos se desviaron hacia la multitud, hacia los rostros que la observaban, susurrando, juzgando, temerosos. Se encogió como si deseara desaparecer en el asiento. Su barbilla temblaba. Volvió a mirar a Rex, pero no con miedo al perro. Era casi lo contrario. Una mirada suplicante, una mirada de reconocimiento, como si quisiera que él estuviera allí, como si lo necesitara. Daniel se dio cuenta y su corazón dio un vuelco. «¿Estás tratando de decir algo?», insistió suavemente. «¿Te ha pasado algo? ¿Alguien te está haciendo daño?». La niña tragó saliva con dificultad. Por un momento, abrió los labios, pero en lugar de palabras, solo escapó un suspiro tembloroso. Sus ojos se posaron rápidamente en la bolsa, luego en la terminal detrás de Daniel y luego de nuevo en Rex. No fue algo aleatorio, fue deliberado. Estaba intentando comunicarse, pero no podía hablar. Daniel no sabía si era por el trauma, el miedo o su estado físico. Una mujer entre la multitud susurró: «Dios mío, parece aterrorizada». Otra murmuró: «¿Dónde están sus padres?». Daniel se hizo la misma pregunta en silencio. La niña apretó la bolsa con más fuerza, como si algo dentro pudiera escaparse. Sus manos temblaban incontrolablemente bajo los guantes marrones de gran tamaño que llevaba. Parecían demasiado grandes para ella. Eran guantes de adulto, gastados y agrietados, que cubrían completamente sus pequeños dedos. Daniel se inclinó ligeramente. «Cariño, ¿viene alguien a buscarte? ¿Estás sola?». Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. No habló, no asintió, no negó con la cabeza, pero hizo otra cosa, algo pequeño, sutil, casi imperceptible. Levantó una mano enguantada solo unos centímetros y dio 2 golpecitos en la bolsa de cuero. Rex reaccionó al instante, ladrando con urgencia. Daniel se quedó paralizado. Ella no estaba en silencio porque no quisiera hablar. Estaba en silencio porque no podía. Y lo que fuera que intentaba advertirles era mucho más aterrador de lo que nadie podía imaginar. El repentino y explosivo ladrido de Rex resonó en la terminal, rebotando en las paredes como un trueno. Daniel dirigió la mirada hacia las manos temblorosas de la chica, hacia la vieja bolsa de cuero que apretaba contra su estómago, la misma bolsa que había golpeado 2 veces, la misma bolsa de la que Rex no podía apartar la vista. El pulso de Daniel se aceleró. «Rex, ¿qué hay en esa bolsa?», susurró entre dientes. El pastor alemán gruñó en voz baja, avanzando lentamente con pasos rígidos, moviendo rápidamente la nariz. Toda su postura gritaba alarma, con las orejas hacia adelante, el cuerpo agachado y la cola rígida. No era su postura de alerta de bomba. Tampoco era su postura de narcóticos. Era otra cosa. Algo que Daniel solo había visto 2 veces en toda su carrera. La señal de peligro de vida o muerte. Los pasajeros retrocedieron aún más, formando un círculo de miedo creciente. Un hombre susurró: «¿Hay algo dentro?». Otro murmuró: «¿Es un dispositivo? ¿Una amenaza?». Los murmullos se extendieron como la pólvora. La niña abrazó la bolsa con fuerza, temblando violentamente. Sus labios temblaban. Sus ojos se movían rápidamente de Rex a Daniel y al extremo más alejado de la terminal, como si temiera que alguien la estuviera observando. Daniel se arrodilló lentamente y le habló en voz baja. «Cariño, ¿puedes abrir la bolsa? Te prometo que nadie te quitará nada. Solo tenemos que asegurarnos de que estás a salvo. ¿De acuerdo?». Ella negó con la cabeza, no con rebeldía, sino con terror. Puro y abrumador terror. Sus manos apretaron las correas con más fuerza. El cuero crujió bajo la presión. Daniel notó algo extraño. La bolsa era vieja, estaba gastada. El cuero estaba descolorido en varios puntos, pero la cremallera era nueva. Demasiado nueva,
recién sustituida. Rex olfateó el aire con fuerza y volvió a ladrar, llamando la atención de Daniel. De acuerdo, ya está, Daniel murmuró por la radio. Central, necesito al equipo de explosivos y a los médicos en espera. Posible amenaza oculta o contrabando escondido en un objeto personal. Un agente de seguridad se acercó con cautela. ¿Deberíamos coger la bolsa, señor? Antes de que Daniel pudiera responder, Rex se abalanzó con un feroz ladrido, colocándose protectivamente entre la chica y el agente, mostrando los dientes. El agente se quedó paralizado. Vaya. De acuerdo. Vale. Daniel contuvo la respiración. Rex no los estaba protegiendo de la bolsa. La estaba protegiendo a ella. ¿Pero por qué? La mente de Daniel barajó rápidamente las posibilidades. Drogas, documentos falsos, un dispositivo oculto o peor aún, algo peligroso colocado en su interior sin que ella lo supiera. La niña gimió suavemente, con su pequeño cuerpo temblando en la silla de ruedas. Volvió a mirar a Rex, suplicante, como si no quisiera que le quitaran la bolsa, como si algo dentro fuera peligroso. Pero no para ella, para otra persona. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué intentas decirnos, cariño?, susurró. Rex soltó otro ladrido, agudo, urgente, aterrado, como si se estuviera acabando el tiempo. Una alarma estridente resonó en la terminal C tan pronto como Daniel transmitió la llamada de emergencia por radio. En cuestión de segundos, luces rojas intermitentes comenzaron a parpadear por todo el vestíbulo y un anuncio pregrabado resonó por los altavoces. Atención a todos los pasajeros. Mantengan la calma. Protocolo de seguridad en curso. Sigan las instrucciones del personal del aeropuerto. La gente no mantuvo la calma. Una ola de pánico se extendió entre la multitud. Las madres agarraron a sus hijos. Los viajeros abandonaron su equipaje. Los que estaban más cerca de la escena retrocedieron apresuradamente, casi tropezando con sillas y estantes, mientras intentaban alejarse de la niña en silla de ruedas y de la misteriosa bolsa que custodiaba como si fuera su salvavidas. Los agentes de seguridad del aeropuerto acudieron en masa desde todos los lados, formando un perímetro alrededor de Daniel, Rex y la niña. Los agentes levantaron las manos y gritaron, «Todos atrás, aléjense de la zona». Sus voces apenas se oían por encima del coro creciente de susurros de pánico. «¿Qué hay en esa bolsa? ¿Es una bomba? ¿Es peligrosa la niña?» El malentendido solo alimentó más el terror. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Odiaba ver cómo se dirigía el miedo hacia una niña que ni siquiera podía hablar por sí misma. Ahora parecía más pequeña, ahogada en la silla de ruedas, temblando incontrolablemente mientras los desconocidos la miraban como si fuera una amenaza. Rex también lo notó. El pastor alemán se acercó a ella, colocándose entre ella y la multitud, gruñendo de forma amenazante a cualquiera que se acercara demasiado. Su postura era defensiva, no agresiva, protectora, como si la estuviera protegiendo del mundo. Un alto cargo del aeropuerto se apresuró a acercarse. «Oficial Carter», ladró. «¿Cuál es la situación? ¿Por qué su perro policía está dando una alerta de alto riesgo?» Daniel tragó saliva. «Señor, aún no lo sé, pero Rex no se equivoca. Está detectando algo en esa bolsa. La niña puede estar en peligro». El jefe miró a la niña temblorosa y luego a los pasajeros aterrorizados. «Tenemos que evacuar esta zona ahora mismo». En cuestión de segundos, los agentes acordonaron toda la terminal. Se cerraron las puertas. Los vuelos se retrasaron. Una fila de pasajeros se extendía hasta el pasillo principal mientras eran redirigidos fuera de peligro. Dentro del perímetro de seguridad, la tensión se espesaba como la niebla. Un técnico en explosivos con equipo pesado se acercó lentamente, examinando la silla de ruedas, la bolsa y el comportamiento de la niña. «¿Ha dicho algo?», preguntó. Daniel negó con la cabeza. «No puede. No ha dicho ni una palabra». El técnico frunció el ceño. «Entonces procedimos con extrema precaución». La niña gimió encogiéndose como si supiera lo que iba a pasar a continuación. Rex volvió a ladrar con fuerza, 3 veces seguidas rápidamente.
Daniel se quedó paralizado. Rex solo ladraba así cuando las vidas estaban a segundos de peligro. Algo iba muy, muy mal. Daniel estaba a punto de ordenar al técnico en explosivos que se acercara cuando un grito rompió de repente la tensión. ¡Alto! ¡No la toquen! ¡Es mi sobrina! Todos se volvieron. Un hombre atravesó corriendo el control, sin aliento, sudando, con el rostro enrojecido por el pánico. Llevaba una chaqueta demasiado grande, gafas de sol subidas a la cabeza y una bolsa de mensajero colgada al pecho. Su repentina aparición provocó el revuelo de los guardias de seguridad. ¡Detenedlo!, gritó un oficial. Dos guardias se movieron para interceptarlo, pero el hombre los empujó, casi tropezando con una línea divisoria mientras se abalanzaba hacia la niña en silla de ruedas. En cuanto se acercó a menos de 5 metros, Rex explotó. El pastor alemán se abalanzó con un rugido, mostrando los dientes y con los músculos tensos como un resorte. Daniel apenas pudo sujetarlo. ¡Rex! ¡No!, gritó. Pero Rex no atacaba por agresividad. Atacaba porque lo había reconocido. No era un desconocido, era alguien a quien la chica temía. La reacción de la chica lo confirmó. Sus ojos se agrandaron por el terror. Su pecho se elevaba con respiraciones rápidas y presas del pánico. Sus manos agarraban la bolsa de cuero con más fuerza que nunca. Y entonces ocurrió algo que Daniel no pasó por alto. Sus ojos se posaron en Rex, suplicantes. El hombre se quedó paralizado en mitad del paso, como si se diera cuenta de que había caído en una trampa, pero rápidamente esbozó una sonrisa temblorosa mientras los agentes lo detenían bruscamente. «Soy su tío», balbuceó, levantando las manos. «Por favor, está enferma. No puede hablar bien. Debe de tratarse de un malentendido». Daniel dio un paso adelante. «Señor, antes le preguntamos si viajaba con alguien». Ella no respondió. «Sufre ansiedad», insistió el hombre con demasiada rapidez. «Le dan miedo los desconocidos. Fui a buscar su medicación. Eso es todo». Rex gruñó tan profundamente que el suelo vibró bajo sus pies. El hombre evitó mirar directamente a la chica, pero Daniel se fijó en su reacción. Se encogió en su silla de ruedas, tratando de desaparecer. Sus manos temblaban violentamente mientras agarraba la bolsa, empujándola más profundamente en su regazo, casi como si la estuviera protegiendo de él. Daniel entrecerró los ojos. «Si usted es su tutor, ¿cómo se llama?». El hombre dudó lo suficiente como para confirmar el peor temor de Daniel. «Ella se llama Lily». El corazón de Daniel se hundió. La reacción de la niña lo decía todo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Abrió los labios y dejó escapar un pequeño gemido. Rex ladró salvajemente y volvió a lanzarse. No le tenía miedo a los agentes. No le tenía miedo a Rex. Le aterrorizaba él, el tío, y lo que fuera que estuviera ocultando. Rex lo sabía. Daniel lo sabía. Y ahora todos los demás también lo sabían. El hombre que decía ser su tío seguía insistiendo. «Está bien. Solo tiene miedo de los agentes. Eso es todo». Pero cada palabra solo hacía que la niña temblara más. Respiraba entrecortadamente, con jadeos cortos y superficiales. Sus dedos se aferraban a la bolsa de cuero como si fuera lo último que le quedaba en el mundo para sentirse segura. El gruñido de Rex vibró en el aire como una sirena de advertencia. Daniel se inclinó hacia la niña, bajándose para que ella no se sintiera amenazada. «Cariño, escúchame», le dijo suavemente. «Ahora estás a salvo. Nadie te va a hacer daño. Si algo va mal, si intentas decirnos algo, puedes mostrármelo. No hace falta que hables». Ella lo miró lentamente, con los ojos llenos de miedo. Pero también había algo más. Esperanza. Daniel señaló suavemente su bolso. «¿Hay algo ahí que debamos ver?». Ella no asintió. No negó con la cabeza. En cambio, hizo algo que le provocó escalofríos a Daniel. Levantó su mano derecha, pequeña, enguantada, temblorosa, y volvió a dar un golpecito en el bolso. Una vez, 2 veces, una pausa, un tercer golpecito. Rex ladró al instante, reaccionando al patrón. El corazón de Daniel latía con fuerza. Había visto esto antes. No en un aeropuerto,
ni con un niño, sino durante un seminario de formación sobre señales de socorro no verbales utilizadas por víctimas que no podían hablar. Señales de golpecitos. 3 golpecitos significaban «estoy en peligro». El técnico en explosivos se quedó paralizado. Los agentes se tensaron. Incluso los pasajeros que se encontraban en los límites de la zona acordonada sintieron el cambio en el ambiente. Daniel tragó saliva. «Cariño, ¿alguien te está haciendo daño?», susurró. Su barbilla tembló. Las lágrimas volvieron a brotar. Su mano se cernió sobre la bolsa y volvió a golpearla una vez más, tan suavemente que apenas se oyó, más una vibración que un ruido. Golpe, golpe, golpe. Rex ladró furiosamente, tirando de la correa hacia el supuesto tío. El hombre entró en pánico. Solo está confundida. A veces hace eso. Es autista o algo así. Sus excusas eran descuidadas, desesperadas. La voz de Daniel se endureció. Señor, retroceda ahora mismo. Los agentes apretaron el cerco alrededor del hombre mientras éste protestaba, pero Daniel solo se centraba en la niña. Respiró lentamente. Cariño, si estás en peligro por su culpa, ¿puedes mirarlo? Por primera vez desde que comenzó el caos, ella levantó sus ojos llenos de lágrimas y miró directamente al hombre, no con amor ni con familiaridad, sino con un miedo crudo y tembloroso. Rex ladró tan fuerte que toda la terminal se sobresaltó. Daniel supo la verdad al instante. Ella no estaba mostrando miedo por la bolsa, estaba mostrando miedo por él, y cualquier secreto que llevara en esa bolsa de cuero estaba a punto de revelarlo todo. La decisión se tomó en segundos. «Llévenla», ordenó el jefe del aeropuerto. «Ahora, lejos de la multitud, lejos de él». 2 agentes femeninas se acercaron con cuidado, hablando en tono suave. «Cariño, te vamos a llevar a una sala más tranquila, ¿de acuerdo? Allí estarás a salvo». Pero el pánico de la chica se intensificó. Sus pequeños dedos se aferraron a los reposabrazos de la silla de ruedas. Su respiración se aceleró, casi hiperventilando. No le daba miedo moverse. Le daba miedo dejar a Rex. Daniel se dio cuenta al instante. «Rex viene con nosotros», dijo con firmeza. Rex ladró una vez, como confirmando. Los hombros de la niña se relajaron ligeramente. Los agentes comenzaron a empujar su silla de ruedas hacia las puertas de seguridad detrás del control. Al pasar, el supuesto tío gritó, desesperadamente, luchando contra los hombres que lo sujetaban. «Están cometiendo un error. Ella me necesita. Está confundida. Déjenme hablar con ella». Pero incluso su voz hizo que la niña se encogiera aún más en el asiento. El pasillo que conducía a las salas de control privadas estaba en silencio, demasiado silencioso, más oscuro, aislado del bullicio de los pasajeros y las conversaciones del aeropuerto. Las paredes estaban vacías, frías. Cada sonido resonaba suavemente. El chirrido de las ruedas de la silla de ruedas. Las uñas de Rex golpeando el suelo. Los pasos firmes de Daniel. Dentro de la sala 3B, la puerta se cerró detrás de ellos. Los agentes de seguridad se colocaron fuera. Solo Daniel, Rex, la niña y 2 agentes femeninas permanecieron dentro. La sala era pequeña, solo había una mesa, un botiquín, un escáner y 2 sillas. Las luces brillantes zumbaban sobre sus cabezas. La niña agarraba su bolso como si soltarlo le costara la vida. Daniel se arrodilló de nuevo a su lado. «Oye, aquí estás a salvo», le dijo en voz baja. «Él no puede acercarse a ti». Al mencionar a él, las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos. Ella negó con la cabeza débilmente, con pequeños movimientos temblorosos que decían más que las palabras. Una agente se agachó a su lado. «Cariño, ¿ese hombre es realmente tu tío?». Ella contuvo el aliento, se quedó paralizada, bajó la mirada rápidamente. Tap, tap, tap. La agente tragó saliva. «No», susurró Daniel. Rex gruñó en silencio, presionando su cuerpo protectora contra el costado de la silla de ruedas. Otra agente se acercó. «Tenemos que escanear la bolsa», dijo. La niña levantó la cabeza con terror, abrazándola con más fuerza, temblando violentamente. Negó con la cabeza una y otra vez, susurrando un sonido suave y entrecortado, apenas más que aire. Daniel levantó una mano. «Espera, no lo toques todavía». Miró a los ojos de la niña.
con voz baja y suave. Cariño, ¿hay algo peligroso? ¿Algo que le pertenezca? Sus labios temblaron. Levantó la mano enguantada. Tap, tap, tap. Rex soltó un ladrido profundo y urgente. La habitación se quedó en silencio. Daniel lo sintió en sus huesos. Lo que fuera que hubiera dentro de esa bolsa de cuero no era solo una prueba. Era la clave de una verdad aterradora. Durante un largo y pesado momento, nadie en la habitación se movió. La pequeña mano de la chica se cernía sobre la bolsa de cuero, temblando incontrolablemente. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero bajo el miedo había algo más. Desesperación. Daniel sintió un nudo en el pecho. Cariño, susurró. Si hay algo peligroso ahí dentro, puedes enseñárnoslo. Te prometo que no te pasará nada malo. Estás a salvo. Rex presionó suavemente la cabeza contra el brazo de la niña, gimiendo suavemente para animarla. La niña respiró temblorosamente. Sus dedos lentamente, con dolor, aflojaron su agarre. Empujó la bolsa hacia adelante solo unos centímetros. Daniel tragó saliva. Ese pequeño movimiento lo decía todo. Quería que la abrieran, pero le aterrorizaba lo que pudiera revelar. Daniel se puso los guantes. Las dos agentes dieron un paso atrás. Rex se quedó rígido como una estatua, con la cola recta, las orejas hacia adelante y todo el cuerpo tenso por instinto. Daniel alcanzó la cremallera. La chica se estremeció violentamente y se tapó los oídos. Rex se apoyó contra su pierna para consolarla. Tranquila, susurró Daniel. Yo me encargo. Abrió la cremallera. En cuanto se abrió la bolsa, se derramó un grueso montón de documentos. No eran juguetes ni medicamentos, ni pertenencias personales, sino papeles, carpetas y fajos de billetes atados con gomas elásticas. 6 pasaportes, cada uno con un nombre diferente, un país diferente, un rostro diferente, pero todos con la misma fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la niña. A Daniel se le heló la sangre. ¿Qué es esto?, susurró una agente, cogiendo uno de los pasaportes. Dentro había una foto de la niña, pero varios años mayor, manipulada digitalmente, sorprendentemente realista. El siguiente pasaporte la mostraba como un niño, el siguiente como una visitante extranjera, el siguiente como una paciente médica. Daniel sintió un nudo en el estómago. Son identidades falsas. Rex ladró con fuerza, rodeando la mesa. Daniel metió la mano más profundamente en la bolsa, con las manos enguantadas temblando, mientras desplegaba una pila de documentos médicos, formularios de hospital, reclamaciones de seguros, certificados de discapacidad, documentos de permiso de viaje, todos con nombres diferentes, pero todos con la misma condición médica, parálisis. Las piernas paralizadas de la niña temblaron al oírlo. Otro formulario se deslizó fuera, un billete de avión con otro nombre más. Junto a él, una lista de destinos, docenas en varios países. La agente se tapó la boca. Dios mío, la han utilizado una y otra vez. Daniel miró fijamente los documentos, sintiendo cómo el horror se apoderaba de él. No se trataba de documentos falsificados al azar. Era un sistema, un negocio, una operación organizada a gran escala basada en una verdad impactante. Estaban utilizando a la niña, su discapacidad, su identidad, su trauma, para llevar a cabo una estafa millonaria. Daniel levantó la vista hacia ella. No era solo una niña desaparecida, era una prisionera, y el hombre de fuera no era su tío. Daniel levantó lentamente la mirada de los documentos falsificados y la posó en la niña, que estaba sentada en silencio en la silla de ruedas. No solo estaba asustada, parecía derrotada, como si hubiera pasado años siendo tratada como un objeto, no como una niña. Se acercó a ella con delicadeza, agachándose para que no se sintiera acorralada. «Cariño», le dijo en voz baja, «ahora lo sabemos. Ese hombre no es tu tío». Su respiración temblaba, su barbilla temblaba. Las lágrimas rodaban por sus mejillas con una contención silenciosa y desgarradora. No parecía sorprendida, parecía aliviada. Daniel continuó con cuidado. «Si no es tu familia, ¿puedes decirme tu verdadero nombre o enseñármelo?». La niña dudó,
Sus manos se movieron lentamente, temblando mientras metía la mano en la bolsa de cuero. No por miedo, sino con determinación. Rebuscó entre los pasaportes falsos hasta que sacó algo diferente. Una pequeña tarjeta plastificada. Estaba vieja, rayada y había sido doblada tantas veces que los bordes se estaban desprendiendo. Se la entregó a Daniel con dedos temblorosos. Daniel la desdobló. Se le encogió el corazón. Era una pulsera de identificación de hospital, rosa, gastada, pequeña. El nombre impreso en ella era Emily Dawson, de 6 años. No Lily, ni María, ni las docenas de nombres que figuraban en los pasaportes. Su verdadero nombre era Emily. Daniel levantó la vista. Emily, susurró, eres tú, ¿verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Tap, tap, tap. La confirmación golpeó a los agentes como un puñetazo en el pecho. Dios mío, murmuró una de las agentes, no está viajando, la están pasando de mano en mano. Daniel respiró temblorosamente mientras encajaba las piezas. Múltiples pasaportes, múltiples identidades, múltiples países. Emily no había sido secuestrada una sola vez. La estaban traficando entre redes de estafadores, trasladándola de ciudad en ciudad, de país en país, utilizándola como paciente médica, caso de caridad, reclamación por discapacidad y niña que despertaba compasión para canalizar dinero hacia una enorme red de fraude. Fraude de seguros, estafas médicas, estafas benéficas, estafas de viajes, todo ello construido en torno a una niña inocente y paralítica. Emily se agarró con fuerza a las mangas, como si se preparara para un castigo. La voz de Daniel se suavizó. Emily, ¿cuánto tiempo llevas con ellos? Le preguntó con delicadeza. Ella apartó la mirada y luego, con sus pequeñas manos temblorosas, levantó 2 dedos. 2 años. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. La habían secuestrado a los 4 años. Rex gimió profundamente, se acercó y apoyó la cabeza contra su regazo. Emily se estremeció al principio, pero luego colocó lentamente una mano temblorosa sobre su pelaje. Fue el primer momento en el que mostró el más mínimo signo de consuelo. Daniel apretó la mandíbula. No se trataba de un malentendido. No era un delito menor. Emily era víctima de una de las mayores estafas de explotación infantil que había visto jamás. Y el hombre que estaba fuera era solo el principio. La habitación parecía ahora más fría. A medida que Daniel extendía los documentos sobre la mesa, la verdad se iba revelando como algo monstruoso, más grande, más oscuro y mucho más organizado de lo que había imaginado. Cada papel, cada formulario, cada documento de identidad era una pieza del rompecabezas que encajaba en la misma imagen espantosa. Una agente se inclinó sobre la mesa y susurró, «Esto no es solo un fraude de identidad, es toda una red de mercado negro». Daniel asintió con gravedad, y Emily está en el centro de todo ello. Sacó otra carpeta de la bolsa. Dentro había correos electrónicos impresos, cartas benéficas, formularios legales y recibos de donaciones. A primera vista, parecían inofensivos, hasta que leyó los nombres de las fundaciones. Ninguna de ellas era real. Falsas organizaciones benéficas para niños, falsos fondos hospitalarios, falsas causas de emergencia, todas ellas canalizando miles de dólares utilizando fotos e informes médicos de una sola niña paralítica. Emily. La agente hojeó los documentos más rápido, con las manos temblorosas. Estas personas recaudaban dinero de donantes, hospitales e incluso programas de ayuda internacional. Aprovechándose de su condición, incluso afirmaban que necesitaba cirugías para salvarle la vida y recaudaban fondos para procedimientos que nunca se llevaron a cabo. A Daniel se le revolvió el estómago. Habían hecho una fortuna explotando su discapacidad. Otro documento cayó sobre la mesa. Este fue como un golpe de martillo. Un contrato firmado por varios tutores, todos falsos. Una nota al pie decía, «La niña debe permanecer en silla de ruedas para mayor autenticidad». Daniel apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. «La obligaban a permanecer en la silla», murmuró. «Aunque se recuperara, no la dejarían». Rex gruñó con un sonido primitivo y profundo.
como si comprendiera la crueldad que se escondía tras esas palabras. Otro formulario llamó la atención de Daniel. Itinerarios de viaje, registros de vuelos. Los hojeó rápidamente. Ciudades de todo el mundo, fechas, aeropuertos y nombres de acompañantes. No era solo un hombre, era una rotación. Cada responsable desempeñaba el papel de tío, hermano, tutor o voluntario. La llevaban de un país a otro, la presentaban como un caso médico de emergencia y reclamaban los gastos. Millones en reembolsos, millones en fondos benéficos, millones en reclamaciones fraudulentas. Todo a costa de una niña indefensa. Emily estaba sentada en silencio en la silla de ruedas, con la mirada perdida, como alguien que ha vivido demasiados horrores para su corta edad, con los dedos enredados en el pelaje de Rex, agarrándose a él como si fuera lo primero seguro que había tocado en años. Daniel exhaló temblorosamente. Esto es una red de tráfico, dijo. No solo por dinero, sino por manipulación de identidades, abuso de la caridad y fraude médico, susurró la agente. ¿A cuántos niños más han utilizado? Daniel cerró la carpeta con manos temblorosas. No lo sé, dijo en voz baja, pero estamos a punto de averiguarlo. Porque esta operación no solo era grande, sino que tenía un alcance aterradoramente global. Y Emily era solo una de sus víctimas. Durante varios largos segundos, la habitación permaneció en un silencio doloroso. Solo el suave zumbido de las luces del techo y el golpeteo rítmico de la cola de Rex contra el suelo llenaban el espacio. Emily estaba sentada acurrucada en su silla de ruedas, agarrando el pelaje de Rex con manos temblorosas, con el rostro oculto tras mechones sueltos de cabello castaño revuelto. Daniel se arrodilló de nuevo y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Emily, sé que has pasado por cosas que ningún niño debería pasar, pero aquí estás a salvo. Estás protegida. Nadie puede hacerte daño ahora. Emily abrió ligeramente los labios, con la respiración entrecortada. Ya no lloraba con fuerza. Sus lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Era la señal de una niña que había aprendido a llorar en silencio para evitar el castigo. Una de las agentes se acercó, con tono cálido. Cariño, si te sientes bien, puedes contarnos algo. Cualquier cosa, aunque sea una sola palabra. Los hombros de Emily temblaron. Apretó con fuerza a Rex. El pastor alemán se inclinó hacia ella, empujándole el brazo con insistencia, animándola. Su presencia era como un pequeño escudo a su alrededor. Daniel le puso una mano suave en el brazo de la silla de ruedas. «Emily, ¿te dijeron que no hablaras?» Su respiración se detuvo. Una pequeña sacudida recorrió su cuerpo. Su mano, aún oculta bajo unos guantes demasiado grandes, se levantó lentamente. Tap, tap, tap. Sí, susurró Daniel. Estás diciendo la verdad. Te han silenciado. Emily bajó la barbilla y su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Sus labios temblaban, formando palabras, pero sin emitir sonido alguno. Daniel se inclinó suavemente hacia ella. Emily, ¿quieres intentar decir algo ahora? Nadie te castigará, nadie te llevará lejos, te lo prometo. Por primera vez desde que comenzó el caos, Emily no miró hacia la puerta, no miró hacia la bolsa, no miró hacia los agentes. Miró a Rex. El perro le devolvió la mirada. Firme, tranquilo, sin pestañear. Emily abrió la boca. Al principio no salió nada, solo un leve suspiro. Luego, lentamente, con dolor, se formó un sonido. La voz más débil y pequeña que Daniel había oído jamás. Ayuda. La palabra se rompió a mitad de la respiración, frágil y quebrada, como alguien que no había usado la voz en meses. Las lágrimas llenaron instantáneamente los ojos de Daniel. Pero Emily no había terminado. Tomó otra pequeña respiración, superando el miedo que había vivido dentro de ella durante años. «Ayuda a mi bebé». El corazón de Daniel se estrelló contra sus costillas. «Bebé», susurró. «¿Emily? ¿Qué bebé?» Los ojos de Emily se llenaron de terror. Señaló con un dedo tembloroso, no a sí misma, ni a la bolsa, sino a la puerta, al hombre que decía ser su tío. Rex ladró con tanta fuerza que las paredes vibraron. Emily finalmente había hablado, y su susurro reveló algo mucho más oscuro de lo que nadie esperaba.
En el momento en que Emily señaló hacia la puerta, el ladrido de Rex se volvió salvaje, profundo, agudo y lleno de una urgencia desenfrenada. Se abalanzó hacia la salida, con las garras arañando el suelo, mientras Daniel apenas lograba agarrar la correa. Rex, espera. Daniel siseó, pero el pastor alemán no le escuchaba. No estaba reaccionando. Estaba liderando. El susurro de Emily resonó en la mente de Daniel. Ayuda a mi bebé. ¿Bebé? ¿Una palabra clave? ¿Un bebé de verdad? ¿Otro niño? Los instintos de Daniel se encendieron como el fuego. Se levantó rápidamente. Quédense con ella, ordenó a las agentes. No dejen que nadie se acerque a esta habitación. Abrió la puerta de par en par. Rex salió disparado por el pasillo como una bala. El equipo de seguridad que retenía al supuesto tío vio al perro cargando y apretó el agarre. El hombre entró en pánico y trastabilló hacia atrás cuando Rex se abalanzó, mostrando los dientes, con un gruñido que resonó por todo el pasillo. Daniel se apresuró a avanzar. Rex, detente, ordenó. Pero Rex no atacó, no mordió. En cambio, olisqueó la chaqueta del hombre y luego la bolsa de mensajero que llevaba colgada al pecho. Rex se quedó inmóvil y luego ladró 3 veces. A Daniel se le encogió el corazón. Hay algo en esa bolsa. Ábrela. El rostro del hombre se puso blanco como la cera. Son solo mis cosas personales. Ábrela, rugió Daniel. Los guardias de seguridad le arrebataron la bolsa y la abrieron a la fuerza. Dentro había un teléfono desechable, unas llaves, un sobre grueso y un pequeño recipiente metálico sellado. Rex gruñó, con las orejas pegadas a la cabeza y el pelo erizado. Daniel agarró el recipiente con las manos enguantadas y abrió el cierre. Dentro había un montón de pasaportes. No eran de Emily, sino de otros niños, niños y niñas de entre 4 y 10 años. Las fotos estaban tomadas con batas médicas, todas etiquetadas con discapacidades, todas con documentos de tutela falsificados. La realidad le golpeó como un puñetazo en el pecho. No era un traficante. Este hombre era un coordinador de alto nivel que transportaba niños entre aeropuertos, los entregaba a diferentes tutores y les proporcionaba identidades falsas para mantener la estafa a nivel mundial. Daniel se irguió, con voz aguda. Arréstelo por tráfico de niños, fraude y explotación internacional. Las piernas del hombre se doblaron. No, no, usted no lo entiende. Yo solo soy el transportista. El jefe está aquí, aquí mismo, en este aeropuerto. Rex gruñó más fuerte. Daniel se acercó, con los ojos ardientes de furia. ¿Dónde? El hombre miró hacia el otro extremo de la terminal, hacia un pasillo de mantenimiento restringido. Vino a recoger a la niña. Dijo, ahora valía más. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Emily no era solo una víctima. Era la pieza central de una estafa global que valía millones. Y el cerebro seguía dentro del aeropuerto. Rex ladró con fuerza, girándose ya hacia el pasillo. La caza había comenzado. Rex se lanzó hacia adelante antes de que Daniel terminara de procesar la confesión del hombre. El pastor alemán corrió por el pasillo, con las uñas haciendo clic contra las baldosas pulidas. Daniel corrió detrás de él, hablando por la radio. Unidades al pasillo de mantenimiento 7 ahora mismo. El sospechoso está activo. No dejen pasar a nadie. Los agentes comenzaron a inundar la terminal. Los pasajeros se dispersaron cuando se bajaron las persianas de emergencia, sellando las alas del aeropuerto. Pero el cerebro, el titiritero invisible detrás del sufrimiento de Emily, seguía dentro. Rex se detuvo en seco ante la puerta de mantenimiento, ladrando violentamente, con la cola rígida. Todo su cuerpo se inclinó hacia adelante, instando a Daniel. Está ahí dentro. Daniel pasó su tarjeta para abrir la puerta. En el momento en que hizo clic, un hombre salió corriendo, alto, bien afeitado, con un chaleco de alta visibilidad. Parecía un empleado del aeropuerto, normal, inofensivo, invisible a simple vista. Pero en cuanto vio a Rex y a los agentes detrás de Daniel, se quedó paralizado y su rostro se retorció en puro pánico. Salió corriendo por el pasillo. ¡Alto!, gritó Daniel. El hombre ni siquiera miró atrás.
Rex se abalanzó, lanzándose hacia adelante con una velocidad explosiva. Daniel soltó la correa. El K9 pasó como una exhalación entre carros, cajas y equipos, sorteando los obstáculos con precisión quirúrgica. El sospechoso empujó una puerta de servicio y se precipitó a la zona de equipajes de abajo. Las cintas transportadoras traqueteaban, la maquinaria zumbaba y los trabajadores se dispersaban mientras Rex bajaba los escalones metálicos de dos en dos. «¡Despejen la zona!», gritó Daniel, corriendo tras él. El sospechoso saltó por encima de los contenedores de equipaje, volcando carros para frenar a Rex. No funcionó. Rex saltó sin esfuerzo, con la mirada fija en el objetivo. Un profundo gruñido retumbó en su pecho, una advertencia de que la persecución estaba a punto de terminar. El hombre llegó a un contenedor de carga y lo abrió de un tirón. Dentro había 3 niños más, drogados, en silencio, atados con bridas. Emily tenía razón. No era la única. El cerebro del grupo agarró al niño más pequeño y lo utilizó como escudo. «¡No se acerquen!», gritó. «Desapareceré antes de que ustedes...». Rex no esperó. Con un gruñido atronador, se abalanzó sobre él y le hincó los dientes en el brazo antes de que pudiera tocar al niño. El sospechoso gritó y trastabilló hacia atrás mientras Rex lo arrastraba al suelo y lo inmovilizaba con una fuerza asombrosa. Los agentes se agolparon en cuestión de segundos. «Sospechoso abatido, niños a salvo», gritó uno. Daniel corrió hacia el contenedor de carga. Los niños parpadeaban aturdidos, aterrorizados, pero vivos. «Ahora estáis a salvo», les susurró. «Os prometo que estáis a salvo». Detrás de él, el cerebro estaba esposado, gritando mientras Rex lo vigilaba, con los ojos ardientes de furia justificada. Los monstruos detrás de la operación finalmente habían sido capturados. Y todo porque una niña pequeña había pedido ayuda en silencio a un perro. El caos del aeropuerto dio paso poco a poco a un silencio más tranquilo y apacible. Las luces de emergencia se atenuaron, los agentes despejaron los pasillos y los niños rescatados del contenedor de carga fueron trasladados al ala médica, a salvo, calientes y rodeados de profesionales que por fin se preocupaban por ellos. Emily estaba sentada en una camilla del centro médico del aeropuerto, envuelta en una manta suave, con su silla de ruedas cerca. Su pequeño cuerpo aún temblaba por la conmoción, pero por primera vez desde que Daniel la había conocido, no parecía aterrorizada, parecía libre. Rex estaba a su lado, moviendo suavemente la cola. Se había negado a alejarse de ella desde el rescate, empujándole ocasionalmente la mano con el hocico, comprobando cómo estaba, como solo un protector entrenado y un corazón leal podrían hacerlo. Daniel entró en silencio. «Hola, Emily», dijo con suavidad. «Los hemos cogido a todos y cada uno de ellos. Ya no pueden hacerte daño». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez no eran de miedo, sino de gratitud. Apretó con fuerza la fina manta y luego extendió una mano temblorosa hacia Rex. El pastor alemán se acercó. La voz de Emily era débil, apenas un susurro, pero esta vez firme. «Él me ayudó», dijo. Daniel asintió. «Sí, así es». Rex se inclinó y apoyó suavemente la cabeza en el borde de la cama. Emily acarició su pelaje con pequeños y cuidadosos movimientos, como si estuviera redescubriendo la sensación de seguridad. Una agente trajo un pequeño peluche. «Esto es para ti», dijo en voz baja, «de parte del personal del aeropuerto». Emily lo abrazó, pero sus ojos permanecieron fijos en Rex. Daniel carraspeó, con la voz entrecortada por la emoción. «Emily, tus padres, hemos contactado con ellos. Están de camino». Por un momento la niña se quedó paralizada. Luego las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, esta vez con un alivio tan poderoso que volvió a romperle el corazón a Daniel. «No los ha visto en 2 años», susurró una enfermera. Emily miró a Daniel con la voz quebrada. «Rex, quédate». Daniel sonrió. «No irá a ninguna parte». Rex movió la cola como si se lo prometiera. Los minutos pasaron tranquilamente. La tensión del día se disipó, sustituida por una respiración suave, el suave pitido de los monitores médicos y la tranquila calidez de la seguridad.
Entonces Emily se inclinó hacia adelante y colocó su pequeña mano sobre la cabeza de Rex. Su voz, aún frágil, aún tranquila, tenía más fuerza que la que Daniel había oído en todo el día. «Eres mi ángel», susurró. Rex presionó su frente contra la mano de ella, con los ojos suaves y el cuerpo relajado. Una promesa silenciosa de protección. Daniel tragó saliva. Después de todo lo que había soportado, después de años de identidad robada, miedo y explotación, Emily finalmente tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. Y todo comenzó con una niña pequeña, una señal silenciosa y un perro policía que se negó a rendirse.